Lo que vas a escuchar no es una simple crónica del corazón, ni un repaso más a la vida de un famoso que cayó en desgracia. Es el retrato íntimo, crudo y sin adornos, de cómo un hombre que un día fue respetado, temido y considerado una autoridad absoluta en la prensa de espectáculos, terminó convertido en la sombra de lo que fue. Porque la historia de Gustavo González no se entiende solo por sus exclusivas, ni por sus años en televisión, ni siquiera por el escándalo amoroso que le explotó en la cara. Su historia empieza mucho antes, en un lugar más silencioso, más profundo y más olvidado. La infancia de un niño invisible que creció entre disciplina férrea y la necesidad de hacerse ver. Gustavo nació el 27 de diciembre de 1965 en Quart de Poblet, dentro de una familia donde el rigor venía de serie. Su padre, guardia civil de los de antes, imponía un orden que no dejaba espacio para medias tintas. Y ser el octavo de 9 hermanos no le ponía las cosas más fáciles. En una casa así, uno aprende rápido a no molestar, a no ocupar demasiado espacio, a pasar desapercibido para sobrevivir. Pero al mismo tiempo, nace en ti algo contradictorio. Una necesidad secreta de que alguien, algún día, te mire de verdad. Puede que ese choque entre invisibilidad y deseo de atención fuera el motor silencioso que lo empujó hacia una profesión donde el ojo, la observación y el detalle lo son todo. Y en esa misma casa, en ese ambiente rígido, estaba también la semilla de su futuro. Su padre, a pesar de su uniforme y su carácter, tenía una pasión que no encajaba del todo con ese perfil militar. La fotografía. Revelaba carretes, ajustaba luces, hacía retratos y reportajes sociales. Gustavo creció respirando ese olor a químico, viendo cómo una imagen podía congelar un instante para siempre. Ahí descubrió que capturar una mirada, un gesto o un movimiento podía ser casi una forma de poder. Ese aprendizaje temprano, aparentemente inocente, acabaría marcando su destino para siempre. A los 14 años ya trabajaba con su padre, cámara en mano, asistiendo en bodas, comuniones y bautizos. En esos eventos donde nadie mira al fotógrafo, aprendió su mejor habilidad, estar presente sin ser visto. Una cualidad que, años más tarde, lo convertiría en un auténtico depredador de imágenes, capaz de aparecer en el lugar exacto sin que nadie lo detectara. Pero por entonces, Gustavo aún no lo sabía. Era un adolescente que recogía cables, sujetaba flashes y guardaba negativos, sin intuir que esos pequeños encargos de fin de semana estaban construyendo al paparazzi más conocido de su generación. Lo que sí sabía era que no quería estancarse, quería estudiar, formarse, tener oficio. Así que cuando pudo, dejó su Valencia natal y se fue a Madrid para estudiar Ciencias de la Información en la Complutense. Y aquí surge un giro irónico, uno de esos que solo cobran sentido cuando miras la historia completa. Durante sus años universitarios ejerció como profesor. Gustavo, el futuro perseguidor de famosos, el hombre que acabaría viviendo del escándalo, fue durante un tiempo un profesor aplicado, responsable, dedicado a enseñar fotografía y video a organismos oficiales. Si las cosas hubieran ido por otro camino, quizá hoy estaría dando clases tranquilamente en un instituto, alejando móviles en un examen y corrigiendo prácticas. Pero el destino siempre tuvo otros planes para él. Su entrada en el universo del corazón no fue un salto voluntario, sino casi una casualidad. Con apenas 23 años, la agencia Ares le ofreció colaborar. El problema era que Gustavo, por increíble que parezca, no conocía absolutamente a nadie de ese mundo. No sabía quién era quién, ni qué apellidos pesaban, ni qué historias ardían bajo la alfombra. Tuvieron que darle montones de revistas, pilas y pilas de papel cuché para que las estudiara como si fueran apuntes de oposición. Y él lo hizo. Su memoria fotográfica, su capacidad para observar y su disciplina casi militar hicieron el resto. Pero fue un encargo lo que definitivamente lo moldeó, un viaje a Miami como corresponsal gráfico. Ese lugar, en esa época, era salvaje. La competencia era feroz, los famosos se refugiaban en urbanizaciones blindadas y los paparazzi se movían como lobos hambrientos. Allí aprendió que una fotografía no solo era una imagen, era dinero, era poder, era acceso. En Miami asimiló una regla que nunca olvidaría. Cuanto más oculta está una información, más vale. Esa idea fue su brújula durante décadas. Cuando volvió a España, ya no era un fotógrafo cualquiera. Era un profesional con intuición, ambición y una red de contactos que empezaba a crecer. Y decidido a no depender más de encargos ajenos, formó junto a sus hermanos la agencia Premier Media
Desgracia, que funcionó como un auténtico centro de operaciones. No solo vendían imágenes, manejaban datos, seguían pistas, conectaban fuentes. Todo lo que se movía en la vida de un famoso podía pasar por ellos. Pero incluso con ese entramado en marcha, nada podía prepararlo para lo que vendría después. Porque cuando Gustavo pisó un plató de televisión por primera vez, el engranaje se activó de una forma que él mismo no llegó a comprender del todo. Lo invitaron por su información, por su precisión y por su capacidad para soltar un dato como un misil. Y ese día empezó una transformación que cambiaría su vida para siempre. Una transformación que, justamente aquí, comienza a torcerse rumbo a un camino del que ya no habría vuelta atrás. Porque ese primer paso en televisión no fue una aparición anecdótica, ni mucho menos. Fue la llave que abrió una puerta que jamás volvió a cerrarse. Su debut en Tómbola en 1998 lo colocó directamente en el centro de un circo mediático que se alimentaba de tensión, información exclusiva y confrontación constante. Allí no buscaban invitados simpáticos ni tertulianos neutros, buscaban dinamita. Y Gustavo, con su arsenal de datos, con esa frialdad quirúrgica para soltar información que dejaba a los demás sin aliento, se convirtió en una pieza demasiado valiosa del espectáculo. Ese programa le enseñó algo que cambiaría su forma de trabajar. Delante de una cámara, una verdad no vale lo mismo que detrás. En televisión, cada dato pesa, cada gesto se magnifica, cada silencio se interpreta. Y él, que venía del mundo frío de la fotografía y de la prensa escrita, tuvo que aprender a navegar en un escenario donde el público exigía emoción, conflicto y un toque de polémica. Sin darse cuenta, empezó a construir un personaje. El periodista minucioso se transformó en un comentarista afilado, en alguien que no solo informaba, sino que también generaba reacciones, debates y titulares. La televisión lo envolvió, lo moldeó y le dio un poder que no había tenido nunca. Y con ese poder llegó una década dorada. Programas emblemáticos confiaban en él porque representaba algo muy distinto al colaborador habitual. No era un personaje, era un profesional. Tenía fuentes, archivos, memoria privilegiada, experiencia. Todo eso lo llevó a Sabor a ti, a Ana Rosa, a María Teresa Campos, pero donde realmente alcanzó la cima fue en ¿Dónde estás, corazón? Durante 8 años formó parte del grupo más influyente de la Crónica Rosa. Allí no improvisaba, allí dictaba. Tenía información privilegiada, documentos, testimonios, un acceso que muy pocos podían igualar. Su imagen pública era la del periodista solvente que sabía manejar datos que nadie más tenía. Durante aquella etapa, su vida privada era un fortín inaccesible. No trascendían detalles, no había filtraciones, no había grietas. Se presentaba como un hombre de familia, serio, discreto, profesional. Todo lo contrario a lo que la televisión suele devorar. Incluso publicó un libro donde plasmaba su experiencia, Diario de un paparazzi. Y aunque por fuera su mundo parecía ordenado, en realidad dentro empezaban a convivir dos vidas muy distintas. La del profesional intocable y la del hombre que, poco a poco, empezaba a perder el control de su propio relato. Esa pérdida de control se volvió evidente cuando aceptó entrar en Sálvame en 2012. Ahí las reglas cambiaban. Ya no se trataba solo de aportar información, había que exponerse. El programa funcionaba como una trituradora que mezclaba trabajo, intimidad, emociones y espectáculo sin ningún tipo de frontera. Y Gustavo, que había sobrevivido a Miami y a los platós más intensos, no estaba preparado para algo así. No entendía que en ese formato no bastaba con ser periodista, había que convertirse en contenido. Y aunque al principio intentó mantenerse firme, serio y distante, el programa tenía su propia lógica, una que tarde o temprano acababa engullendo a todos. Fue en esa etapa cuando sus secretos personales empezaron a pesar más que su propio trabajo. Primero en forma de rumores, luego en comentarios velados, después en informaciones sueltas que empezaban a apuntar a una doble vida que él negaba una y otra vez. El equipo del programa olía sangre, sabía que algo no encajaba, que ese colaborador que presumía de estabilidad escondía un temblor detrás de las cámaras. Y cada vez que intentaba evadir una pregunta, cada vez que se tensaba ante un comentario, más alimentaba la sospecha, hasta que la verdad terminó por explotar. Lo que durante años había escondido, lo que jamás quiso que saliera a la luz, lo que sostenía con excusas y silencios, se derrumbó de golpe en una tarde que marcó un antes y un después en su vida. Porque cuando se supo que llevaba 8 años manteniendo una relación paralela, todo lo que había construido durante décadas empezó a resquebrajarse. Su
carrera, su matrimonio, su imagen pública. Todo entró en un proceso de demolición que él mismo tuvo que enfrentar en directo, frente a cámaras, compañeros y millones de espectadores. Ese día, ese estallido emocional y mediático es precisamente el punto donde su historia deja de ser ascenso para convertirse en caída. Una caída que, como verás en la siguiente página, no tuvo freno, no tuvo descanso y no tuvo compasión, porque lo peor estaba por llegar y no solo para él. Porque el día en que su doble vida salió a la luz no fue simplemente un escándalo familiar, sino una ejecución pública retransmitida minuto a minuto. El 14 de diciembre de 2017, Gustavo entró al plató completamente roto, con la mirada perdida, la voz quebrada y un temblor que no podía ocultar. Había dormido poco, había llorado mucho y, según muchos compañeros, llevaba encima un cóctel de nervios y medicación para poder mantenerse en pie. Ese fue el momento en el que el personaje superó al profesional, cuando la televisión dejó de utilizar su información para empezar a utilizar su propio drama como combustible. En pleno directo, sin escapatoria, terminó confesando que llevaba 8 años de relación paralela con María La Piedra. 8 años de mentiras, excusas, escapadas, silencios y dobles agendas. 8 años que habían desgastado su matrimonio, su estabilidad emocional y su reputación profesional, pero que él había sostenido como si nada fuera a romperse nunca. Cuando esa verdad salió a la superficie, el plató se convirtió en un campo de batalla. Compañeros incrédulos, colaboradores indignados, otros simplemente fascinados por el espectáculo. No era un colaborador enfrentándose a una polémica, era un hombre desintegrándose delante de todos. Pero lo peor no era lo que él decía, sino lo que María, desde su posición estratégica, estaba dispuesta a contar. Ella había aprendido rápido cómo funcionaba ese mundo. Cada lágrima, cada detalle íntimo, cada revelación de dormitorio se convertía en contenido. Y Gustavo, aturdido, emocionalmente desplomado y totalmente expuesto, tuvo que soportar que las intimidades más personales de su relación se comentaran como si fueran apuntes de tertulia. Para algunos espectadores, aquello era televisión. Para él, era una humillación lenta y dolorosa. Y mientras todo se desmoronaba frente a las cámaras, fuera del plató ocurría la verdadera tragedia. Su familia veía el derrumbe en tiempo real. Su mujer, sus hijos, sus hermanos, todos asistían indefensos a un espectáculo que no pidieron y que tampoco pudieron detener. Hubo un momento, uno solo, en el que el propio Gustavo confesó que aquello que más le dolió no fue el juicio público ni las risas en redes sociales, sino la frase que uno de sus hijos le dirigió tras la emisión: «Para mí eras un héroe, y ya no lo eres». Ese golpe, ese comentario directo, fue lo que lo dejó en carne viva. Porque cuando los secretos salen a la luz, la vida privada deja de existir. Y en su caso, cada paso, cada decisión y cada duda se convirtió en tema de debate. Sálvame encontró en él una fuente inagotable de contenido. Reconciliaciones fallidas, peleas con María, rupturas televisadas, confesiones a medias, llantos inesperados. Era como si el programa hubiera encontrado su juguete perfecto, alguien lo suficientemente roto para ofrecer drama, pero lo bastante disciplinado para seguir acudiendo cada tarde al plató, aunque no pudiera más. La relación con María pasó de ser una historia clandestina a un escaparate continuo. Si se enfadaban, se sabía. Si se reconciliaban, también. Si ella lanzaba un reproche en directo, él tenía que responder aunque quisiera huir del plató. Y cuando no respondía, las miradas, los silencios y las insinuaciones lo acorralaban hasta obligarlo a hablar. Nunca antes un colaborador había vivido un escrutinio tan brutal en su vida sentimental. Parecía que no había un solo rincón de su intimidad que pudiera conservar intacto. Todo se convertía en contenido, su dolor, su vergüenza, su incomodidad. Pero como si esa exposición no hubiera sido suficiente, el destino tenía preparado un golpe aún más duro. La vida sentimental revuelta, las lágrimas, los arrepentimientos públicos y las tensiones familiares no fueron nada, comparado con lo que vino después. Porque lo que estaba a punto de estallar ya no dependía de emociones, de romances ni de infidelidades. Era algo mucho más serio, más irreversible y más peligroso. Era un proceso que llevaba años gestándose en silencio y que, cuando salió a la luz, no solo le costó su reputación, sino que puso en riesgo su libertad. Y ese capítulo, ese terremoto judicial que marcó un antes y un después en la crónica rosa, es precisamente el que comienza en la página siguiente. Porque si creía
sueñas que la caída había tocado fondo, espera a ver lo que estaba por llegar. Porque mientras él intentaba sostener su vida sentimental a duras penas, en los juzgados de Madrid se estaba preparando una bomba que iba a estallar con una fuerza que jamás había imaginado. No tenía nada que ver con romances, exclusivas o discusiones televisivas. Era algo mucho más profundo, más oscuro y con consecuencias que podían cambiar su vida para siempre. La justicia estaba investigando un entramado de espionaje ilegal en el que su nombre aparecía una y otra vez, y no de manera superficial. Todo comenzó cuando la Unidad de Asuntos Internos de la Policía detectó movimientos extraños en sus bases de datos. No era una consulta aislada, un error o una curiosidad profesional. Era un patrón constante, repetitivo, casi mecánico, que señalaba a un agente concreto, Ángel Jesús Fernández. Este policía, destinado en Madrid, accedía a información protegida sin justificación aparente. Pero lo más grave no era lo que consultaba, sino para quién lo hacía. Y fue entonces cuando el nombre de Gustavo González apareció en el radar. La investigación avanzó en silencio mientras él seguía acudiendo a los platós sin imaginar lo que se avecinaba. Se descubrió que el agente presuntamente enviaba a Gustavo datos extremadamente delicados, direcciones privadas de famosos, antecedentes penales, matrículas, denuncias, fichas completas, información que nadie fuera del cuerpo policial debería haber visto jamás. Según la investigación, Gustavo no solo recibía esos datos, los usaba, los utilizaba para reforzar informaciones, para arrinconar a personajes en los programas, para anticiparse a reportajes y, en ciertos casos, para tener una ventaja mediática que nadie más tenía. Y así nació uno de los casos más impactantes de la prensa rosa española, la Operación Deluxe. Cuando todo estalló, se supo que más de un centenar de personas habían sido víctimas de esta filtración ilegal. Famosos, empresarios, personajes mediáticos, incluso nombres relacionados con la familia real. La magnitud del escándalo era tan grande que por primera vez el corazón y la justicia caminaban de la mano. Ya no se trataba de chismes, era un delito, uno que podía costarle años de cárcel. El impacto en Telecinco fue devastador. De repente el colaborador que llevaba años aportando información clave se convirtió en un problema legal que amenazaba a la propia cadena. Productores, directores y responsables de contenido fueron llamados a declarar. El programa donde trabajaba comenzó a tambalearse. Y Gustavo, que siempre había utilizado la información como su arma principal, descubrió que esa misma arma podía convertirse en la herramienta que acabara con su carrera. La cadena, temiendo hundirse junto a él, tomó una decisión fría y fulminante, sin homenajes, sin despedida, sin la mínima gratitud por los años trabajados. Una mañana, su nombre desapareció del guión. Así, sin más, fue expulsado del programa que había consumido su vida durante una década. No hubo aplausos ni mensajes emotivos, nada. Solo silencio. La puerta se cerró de golpe. En casa, la presión no dejaba de aumentar. La investigación avanzaba, las acusaciones se acumulaban y la posibilidad real de pisar la cárcel ya no parecía una exageración. Él intentaba sostener la fachada, mantener la calma por su familia, pero la situación era insostenible. Sus cuentas comenzaron a congelarse, sus bienes a ser revisados, sus ingresos a desaparecer. La caída económica fue tan dura como la mediática. Y como si todo eso no fuera suficiente, todavía quedaba un capítulo más, una pieza del rompecabezas judicial que lo hundiría aún más. Una historia que involucraba a una presentadora muy conocida, unas fotos nunca publicadas y una sentencia que marcaría un precedente en España. Un episodio que demostraría que el pasado siempre vuelve, incluso cuando crees haberlo enterrado. Porque cuando parecía que ya no podía recibir un golpe más duro, cuando la Operación Deluxe había arrasado con su prestigio, sus ingresos y su lugar en la televisión, el pasado volvió para rematarlo. No un pasado emocional, no un romance frustrado, no una pelea televisiva, un caso judicial que llevaba años silencioso, esperando el momento exacto para cobrar factura. Un caso que no solo amenazaba su reputación, sino su libertad física. Todo se remontaba a la Semana Santa de 2014, cuando Gustavo y su entonces socio, Diego Arrabal, siguieron a Mariló Montero durante sus vacaciones en las Maldivas y Bora Bora.
consiguieron fotografiarla en topless dentro de la terraza privada de su bungalow, un espacio claramente resguardado de miradas externas. Aquellas fotos, por miedo a represalias legales, nunca se publicaron, pero cometieron un error fatal. Hablaron de ellas en televisión, las describieron, insinuaron su existencia, intentaron tantear su venta. Eso fue suficiente para que Mariló activara la vía legal y se lanzara con todo. Durante años, el caso avanzó lentamente por los tribunales. Parecía dormido, olvidado, uno de esos expedientes que terminan prescribiendo sin consecuencias. Pero no fue así. En 2024, la Audiencia Provincial de Barcelona emitió una sentencia histórica. Gustavo González y Diego Arrabal eran culpables de un delito de revelación de secretos. 10 meses de prisión y la inhabilitación para ejercer profesionalmente. Una condena que dejó sin aliento a toda la prensa del corazón y que sentó un precedente que cambiaría el oficio para siempre. Aunque estés en la playa, si estás en un espacio privado y alguien te fotografía para lucrarse, es delito. Gustavo reaccionó con rabia, hablando de ataque a la libertad de prensa, pero la realidad era más fría que sus argumentos. La justicia había hablado y esa sentencia, sumada al peso de la operación Deluxe, lo dejó al borde de la cárcel. Sus abogados lucharon con recursos, pero la espada de Damocles seguía sobre su cabeza. En cualquier momento podía recibir la notificación definitiva que determinara si debía ingresar en prisión o no. En el plano personal, todo era igual de desolador. Sin televisión, con ingresos mínimos, acosado por deudas legales, vio cómo sus cuentas eran bloqueadas y cómo incluso propiedades familiares quedaban en riesgo. La carga emocional era insoportable. Él mismo confesó haber tocado fondo, haber sufrido episodios de ansiedad severa y una depresión que lo dejó completamente desbordado. En una de sus entrevistas más sinceras, pronunció una frase que dejó helados a muchos: "Me he prostituido por mis hijos". No hablaba de sexo, hablaba de haber vendido su dignidad, su intimidad, su salud mental para sobrevivir en una industria que lo exprimió hasta la última gota. Hoy, en 2025, Gustavo es la sombra de lo que fue. Ya no es el paparazzi temido, ni el colaborador respetado, ni el director de una agencia poderosa. Es un hombre intentando reinventarse en redes sociales, posando con productos capilares, grabando vídeos caseros, sobreviviendo como puede junto a su segunda familia. La niña que nació en 2020, Mía, es su ancla, su refugio emocional, su razón para no derrumbarse del todo. Con María intenta llevar una vida tranquila, aunque el eco del pasado siga golpeando cada día. Sus antiguos compañeros ya no lo llaman. Las cadenas no lo quieren. La industria lo mira con distancia, como un recordatorio incómodo de la época más oscura de la prensa del corazón. Pero su historia, aunque trágica, deja una lección profunda. Cruzar la línea siempre tiene un precio. Y cuando vives de exponer a los demás, llegará el momento en que seas tú quien quede desnudo frente al mundo. Así termina, por ahora, la historia del cazador cazado. La historia de un hombre que lo tuvo todo, que lo perdió todo y que aún hoy pelea por no perder lo único que le queda, su libertad y su hija. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje tan intenso. Y recuerda que aún quedan muchos relatos por contar, porque en el mundo del corazón, la realidad